Bueno, continuando con la lección de la ley de Ohm, vamos a ver el tema que sigue, que tiene que ver con la aplicación de la ley de Ohm en cuanto a medir resistencias, a cómo asociarlas entre sí. Y bueno, esta fue una de las últimas diapositivas que habíamos visto en el último video, donde habíamos explicado que existe una proporcionalidad directa entre la corriente y la tensión. Había quedado expresada en esta ecuación que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia. Habíamos visto en el simulador qué era lo que ocurría con cada una de las variables, la tensión, la corriente y la resistencia. Si aumentaba la resistencia, la corriente va a disminuir y viceversa. Ya hemos visto con este simulador. El primer tema que vamos a ver es de qué pasa cuando asociamos dos resistencias en el formato serie. O sea, serie significa que una está a continuación de la otra. O sea, la corriente atraviesa primero a una, en este caso la R1, y después la R2. En este caso, el valor óhmico se suma, por lo cual R1 más R2 va a ser igual a la R total, como en este caso está representado en que la resistencia total es de 10 ohms. Bueno, ¿qué sucede cuando tenemos dos resistencias, pero ya no en serie, sino en paralelo? En este caso, la expresión para calcular la resistencia total está dada por la resistencia 1 por la resistencia 2 dividido R1 más R2. Y acá tenemos un ejemplo. ¿Qué características tiene este circuito paralelo? Es que la tensión de la fuente se aplica en simultáneo a las dos resistencias, ¿sí? Acá tenemos, la fuente está en paralelo junto con las dos resistencias, por lo cual la tensión es la misma en los extremos. Lo que sucedía en el caso anterior, la corriente es la misma por las dos resistencias, mientras que en paralelo la tensión es la misma aplicada a las dos resistencias. Esa es la diferencia, y acá tenemos un ejemplo. Bueno, cuando empezamos a asociar las resistencias en serie y paralelo, también surgen los circuitos mixtos, los que son serie con paralelo, y los podemos ir analizando con las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff determinan o expresan, ¿sí?, cuando tenemos nodos, cuando tenemos mallas. Podemos decir a través de la primera ley de Kirchhoff que en todo circuito existe lo que se conoce como nodo. Se dice que un nodo existe donde dos o más componentes tienen una conexión en común. Esto significa que está, por ejemplo, ingresando una corriente al nodo y otras saliendo, otras entrando, pero la suma de todas esas corrientes, tanto entrantes como salientes, siempre va a dar el valor 0. Siempre va a dar 0. Acá, por ejemplo, está ingresando la corriente 2, ingresando la corriente 3 y saliendo la I1 y la I4. Y eso es lo que expresa la primera ley de Kirchhoff, que es la suma de las corrientes entrantes menos la suma de las corrientes salientes van a ser iguales o se van a igualar todas a 0. Acá tenemos la expresión, dice de los nodos o de las corrientes, la suma de todas las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Lo que les acabo de decir. Hay una convención de signos. ¿Sí? Las corrientes entrantes son positivas y las salientes son negativas, por lo cual el balance o la suma algebraica termina dando 0. No es posible que sobre ni que falte, siempre va a estar equilibrada en 0.
Bueno, acá tenemos un caso de aplicación, tenemos una tensión de 5 volts, dos resistencias en paralelo y bueno, pide calcular las corrientes tanto I1 y 2, ¿sí? Si está calculado acá, no. Bueno, ahí lo vamos a calcular. Nosotros teníamos esta resolución, era R1 por R2, ¿sí? Dividido R1 más R2, eso me da la R total. Y por la IDEOM, para calcular la corriente total, era la tensión aplicada dividido la resistencia total, ¿sí? Ya vamos a ver ejemplos. Por el momento solo estamos viendo la diferencia entre resistencias en serie y la asociación en paralelo. Acá tenemos la segunda ley de Kirchhoff, que habla de la ley de las mallas o de las tensiones. El circuito típico es por ejemplo, uno serie, donde R1, R2 y R3 están en serie y cada uno va a tener una caída de tensión. La suma de esas caídas de tensiones va a dar como resultado la fuente, el valor de la fuente, ¿sí? O sea, B1 más B2 más B3 va a ser igual a B4. Ahora lo vamos a ver en distintas prácticas. Bueno, otro tema importante es saber reconocer una resistencia. ¿Sí? Las resistencias, las típicas con 4 bandas de colores, tienen distintos colores que representan un número. Por ejemplo, la banda 1, según el color, en este caso es azul, representa el 6. La segunda banda, el rojo, representa el 2. La tercera banda, el multiplicador, por ejemplo, si es verde, va a ser por 100.000. Por ejemplo, esta va a ser de 6, 2 por 100.000, 620.000. Justamente no es un valor comercial que podamos encontrar, pero a modo de ejemplo, ese es el valor. Y después tenemos la tolerancia. ¿Sí? La tolerancia es lo que determina el fabricante según el material, que va a variar la resistencia. Por ejemplo, si fuera una resistencia de 100 ohms y tiene una tolerancia de color marrón, la cuarta banda, significa que la resistencia, cuando yo la mida, va a variar entre 101 y 99 ohms, ¿sí? Ya un poquito vamos a ir viendo también. Importante, ya en el video anterior habíamos visto cómo usar el amperímetro. Los amperímetros se conectan en serie al circuito que yo lo quería medir, todo lo que habíamos hecho en el video anterior. Yo tengo 3 resistencias, tengo que abrir el circuito para poner el amperímetro y bueno, colocar la escala de corriente. Si quiero medir tensiones o caídas de tensión se miden en paralelo a las resistencias, ¿sí? Yo puedo medir tensión siempre en paralelo al componente en el cual la quiero medir. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica. Acá tenemos, por ejemplo, 2 resistencias. Esta la vamos a medir, no se alcanza a ver bien, muy pequeño, ¿sí? Pero lo podemos medir, asegurarnos los valores. Esta es de 98 ohms, es de 100, pero tiene una tolerancia, como se verá. Esta también es de 100. Lo que vamos a hacer es colocarla primero en serie. Nos vamos a conectar en serie y vamos a medir. Ahí las tenemos colocadas en serie, una a continuación de la otra. Y si medimos, tenía 98 cada uno, debería
en serie deberíamos ver casi 200, ¿no? Ahí está, justo 197, perfecto. Porque es la suma directa, ¿sí? Ahora, si estas dos están en paralelo, recordemos que son aproximadamente de 100, ahí están puestas en paralelo. Vamos a acercar un poquito, si se ve mejor cómo se conectan en paralelo. Vamos a hacer el cálculo. Si son de 100, tenemos 100 por 100 arriba, porque eran, ¿se acuerdan? R1 por R2 dividido R1 más R2, o sea, son 10.000 en el numerador, dividido 200, me da 50. Entonces yo debería medir ahora algo parecido a 50 o muy próximo, ¿sí? Ahí está, 49,6. Bien, esta es la medición serie y paralela. Ahora vamos a agregar una resistencia más. Esta es de 150. Creo, a ver. Sí, esta es de 150. Llegan a ver los colores. Llegan a ver algo. Ese foco. Bueno, vamos a poner en serie. Y vamos a medir también. Entonces 100 más 150 son 250. A ver. Cambiamos de escala. Claro, 100, 100, 200 y 150, 345, 350 casi. Bien, entonces una forma de ponerlas en serie y en paralelo. Vamos a poner las tres. Esa fórmula que habíamos visto recién no sirve para cuando tengo tres resistencias. Cuando tengo tres resistencias se calcula de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Vamos a escribir acá. 1 sobre RT va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente si hubiera más resistencias. Entonces esta es la forma de conectarlas en paralelo, ¿sí? Y si lo mido, me da 37. Bueno, si hacemos la cuenta, es un poco más complejo hacerlo, pero bueno, da tarea para que hagan ustedes y comprueben que da 37 ohms aplicando esta fórmula, ¿sí? Muy bien. Bueno, por ahora es lo que tenemos para ver. Entonces, repasando, hoy vimos el código de colores, asociación serie y paralelo y cálculo de resistencias. Bueno, muchísimas gracias.